Bienvenidos al módulo 2. Mi nombre es Marcos Oderis, jefe de bromatología y gestión de alimentos de la Municipalidad de Rivadavia. Les recuerdo que dentro del curso de manipulación de alimentos consta de 4 módulos. El primer módulo, una vez avanzado, digamos, completado el primer módulo, pueden entrar al examen, ¿sí? Escribiendo y contactándonos, digamos, al teléfono de contacto que aparece en pantalla, o vía mail, bromatología@munirivadavia.gov.ar, ¿sí? Que ahí aparece en pantalla. Bien, arrancamos con el módulo 2. En el módulo 2 vamos a ver enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿sí? ¿Y qué son las enfermedades transmitidas por los alimentos? Son aquellas que se transmiten por los alimentos, ¿sí? Cuando se vehiculizan las bacterias y o sus toxinas, es decir, sus sustancias químicas que después las vamos a ir viendo, virus, hongos, etc. ¿Sí? Podemos decir que un solo caso, digamos, una sola persona es un caso, o 2 o más personas es un brote. El brote puede ser familiar, ¿sí? Colectivo o comunitario. Familiar, cuando el alimento sea consumido o distribuido en un domicilio o entorno familiar. Colectivo, digamos, es cuando estamos en una situación, por ejemplo, en un comedor. Y comunitario ya cuando el alimento sea consumido en diferentes lugares. Por ejemplo, el agua o algún alimento, digamos, que puede llegar a ser bastante comunitario. Dentro de las enfermedades, ¿sí?, transmitidas por el alimento, no siempre se afectan a todas las personas que consumen el alimento contaminado. Esto tiene que ver debido a que la persona como individuo, digamos, cada uno tiene su sistema inmune de defensa, con lo cual afecta distinto, ¿sí?, a cada persona. La gravedad depende del grado de defensa de la persona, la cantidad de bacterias o de las sustancias químicas o toxinas presentes en el alimento y de la cantidad del alimento consumido, ¿sí? Es decir, esto de que, por ejemplo, nos comemos, digamos, una porción de torta y el resto, la torta completa, digamos, tiene que ver con un poco las porciones de los alimentos y también las distintas variables, como por ejemplo el sistema de defensa de cada persona, etc. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las condiciones favorables de las enfermedades transmitidas por los alimentos? Son las mismas condiciones en las cuales son favorables el desarrollo de bacterias y demás, ¿sí? Por ejemplo, temperatura de conservación inadecuada, la preparación excesivamente anticipada, esto de preparar, por ejemplo, una comida de olla muy anticipadamente y luego le pegamos una recalentada, ¿sí? Una cocción insuficiente, esto de dejar las carnes crudas en el centro, sobre todo las carnes picadas. Una descongelación inadecuada, que este punto, digamos, por ahí es el más común, el hecho de dejar en la bacha el pedazo de carne de la noche al día siguiente para que se descongele a temperatura ambiente, digamos, y queda mucho tiempo de exposición. Ese alimento a temperatura ambiente, con lo cual recordemos en el módulo 1 vimos la zona de peligro, en la cual fuera de la heladera y antes de 65 grados, esa zona de peligro, hay mucho desarrollo de bacterias que, digamos, luego una carne va a cocción y quizás baja la carga de bacterias, pero no deja de ser un riesgo, ¿sí? Contaminación cruzada, manipulación en caliente incorrecta, manipuladores de alimentos enfermos, utilización de sobras. En esto va la recalentada de las comidas y demás, y cómo utilizamos las sobras y de qué manera. La mala higiene personal y la utilización de alimentos contaminados. Esto de que yo estoy lavando las verduras con un agua, digamos, que no está controlada, la desconozco y demás. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de las enfermedades transmitidas por alimentos? Generalmente son los mismos síntomas, tiene que ver un poco con una situación de gastroenteritis, una situación de náuseas y vómitos, diarrea, fiebre en algunos casos, dolor de cabeza, dolor abdominal, ¿sí? Los vómitos y la diarrea pueden llevar a la deshidratación e incluso en algunos casos hasta la muerte, dependiendo obviamente en qué
población estamos hablando, si son adultos mayores o niños, ¿sí? Esos dos casos extremos son los de alto riesgo. Las personas que manipulan el alimento es en general la responsable del desencadenamiento de una enfermedad transmitida por el alimento, ¿sí? Es decir, el manipulador tiene la responsabilidad de manejar bien estas variables como para evitar las enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Sí? Fíjense que la mayor parte de las veces es por falta de higiene, tanto de la persona como del lugar, o por descuidos en el desarrollo de la actividad, esto de la contaminación cruzada y demás. Bien, la primera enfermedad que vamos a ver se llama salmonelosis. ¿Sí? La salmonelosis, que el agente causal, digamos, es la bacteria Salmonella, ¿sí? Recuerden que la Salmonella es una bacteria patógena, que habíamos visto en el módulo 1, que los patógenos son los que nos causan enfermedades, ¿sí? Y que no alteran el alimento, es decir, yo puedo ingerir, digamos, una mayonesa o un pollo y demás, y no voy a sentir, digamos, una situación con las características organolépticas, que son el color, olor, sabor, textura y demás, alterados, ¿sí? Y me va a parecer rico, sin embargo, está contaminado con una bacteria patógena que se llama Salmonella. Tiene un periodo de incubación entre 6 y 72 horas, es decir, pasadas las 72 horas me aparecen los primeros síntomas y dura entre 11 y 18 días, ¿sí? La Salmonella, digamos, la podemos encontrar en lo que es pollos y huevos, ¿sí? Es decir, está asociado a lo que son los pollos, las aves, huevos, leches y derivados lácteos, mayonesa, ¿sí? Obviamente, por el huevo. Está prohibida la venta de mayonesa casera, ¿sí? Por esta situación, digamos, porque puede contener, puede estar contaminada con la bacteria Salmonella. Bueno, los síntomas: diarrea, fiebre, dolor de cabeza y dolor abdominal. Puede ser mortal en niños y ancianos, ¿sí? Es decir, esta enfermedad puede causar la muerte en estas dos situaciones, ¿sí? Fíjense en la tablita de abajo a la derecha, la situación en donde tengo una tabla, una cuchilla, hay una contaminación directa con el pollo crudo y los tomates, listo para consumir, y contaminación indirecta por la tabla y la cuchilla, digamos, ¿sí? Esa es una situación que visualiza bastante bien el hecho de que yo, por ejemplo, nos comemos una ensalada y nos podemos contagiar tranquilamente de una salmonelosis. Siguiente enfermedad, Staphylococcus aureus. Así se llama la enfermedad, digamos, porque el agente causal es la misma bacteria, Staphylococcus aureus, ¿sí? Esta bacteria está asociada a la persona, a las personas sanas. Según estadística a nivel mundial, el 30% de la población es portadora de esta bacteria sin presentar ninguna patología, ningún tipo de síntomas, ¿sí? Entonces, fuente de la bacteria es en la nariz, la garganta y la piel de personas sanas, lastimaduras y granos. Esto, digamos, esto tiene que ver el hecho de que la persona estornude o, digamos, o tosa sobre el alimento, puede que esté contaminando el alimento con este tipo de bacterias, ¿sí? Porque viene de la persona sana, ¿sí? Esto de trabajar con alguna lastimadura expuesta también, ¿sí? El hecho de que nos hayamos cortado, dependiendo en qué tipo de proceso estemos, siempre la lastimadura tiene que estar vendada y no expuesta al alimento, ¿sí? Porque podemos estar contaminando el alimento con este tipo de bacterias. Este tipo de bacterias lo que hace cuando encuentra el medio ideal, digamos, para el desarrollo y el crecimiento de las bacterias, de esta bacteria, es decir, encuentra el nutriente, encuentra el agua libre disponible, encuentra la temperatura adecuada, encuentra la acidez y el oxígeno presente, se desarrolla y produce una toxina, ¿sí? En el desarrollo produce una toxina, que es una sustancia química, que va a ser
el que nos va a causar la enfermedad, ¿sí? Digamos, a la persona le va a causar la enfermedad la toxina, no la bacteria en sí. Es decir, si un alimento fue contaminado con esta bacteria, encontró los medios necesarios, se desarrolló y en ese desarrollo produjo esta toxina, una vez ingerido el alimento, digamos, lo que nos va a producir la enfermedad es la toxina. Si yo ese alimento previo lo cociné, puedo matar, ¿sí?, las bacterias. Fíjense que dice bacterias termolábil, muere a 65 grados. Puedo matar la bacteria, pero no voy a desactivar la toxina, ¿sí? Es decir, la toxina, la sustancia química, con el calor no desaparece, no se desactiva, con lo cual ya estoy tarde y por más de que haya cocinado un alimento, digamos, esa toxina no se desactiva. Bien, los síntomas. Graves pero breve duración. Periodo de incubación de 2 a 6 horas. Pasadas las 6 horas, dura entre 6 y 24 horas. ¿Sí? Es decir, rápido. ¿Sí? En 24 horas ya estoy, digamos, tendiendo a la normalidad. Vómitos y dolor abdominal, ¿sí? Son los síntomas más recurrentes, ¿sí? Es decir, pareciera una gastroenteritis o esto de me cayó pesado, ¿sí? Puede que sea una situación de Staphylococcus aureus. Siguiente enfermedad, Clostridium perfringens, ¿sí? Esta enfermedad está asociada justamente al agente causal, la bacteria Clostridium perfringens. Está muy asociada a lo que es la comida de olla, a los guisos, estofados y demás, con lo cual pareciera ser una enfermedad bastante recurrente en aquellas preparaciones anticipadas, con mucho tiempo de anticipación, ¿sí? Este tipo de bacterias no necesita oxígeno para desarrollarse, al contrario, lo hace en ausencia de oxígeno, siempre y cuando encuentre los medios como nutrientes, agua libre disponible y acidez, digamos, un pH neutro a básico, se desarrolla muy fácilmente sin presencia de oxígeno. Con lo cual en los centros y en los fondos de la olla podría estar presente, ¿sí? Entonces es una de las enfermedades transmitidas por alimentos más comunes. Un periodo de incubación entre 8 y 22 horas. Pasadas las 22 horas aparecen los primeros síntomas y dura entre 12 y 48 horas. La fuente de la bacteria se encuentra en el intestino de los animales y el hombre, ¿sí? Esto de que me voy al baño, ¿sí?, y no me lavé las manos, ¿sí?, puede que luego manipule el alimento y pueda contaminar este alimento por Clostridium perfringens. O, digamos, en las carnes y demás, que fíjense que viene del intestino del animal, ¿sí? Es decir, de las heces de los animales y demás, puedo el no lavar y sanitizar las verduras, digamos, depende de la procedencia del origen de la carne y demás, puede que esté contaminado por Clostridium perfringens. Bien. Crece mejor sin oxígeno, por lo cual se encuentra en conserva, fondo de estofados o centros de grandes masas de alimentos, carnes, guisos, sobre todo de aves. Síntomas, dolor abdominal y diarrea, muy raramente vómitos, ¿sí? Bueno, dice, luego de la cocción puede crecer favorecido por las condiciones de anaerobiosis. Anaerobiosis quiere decir en ausencia de oxígeno, es decir, pude haber cocinado perfectamente el guiso o el estofado, con mucho tiempo de anticipación, lo dejé a temperatura ambiente, vuelvo a entrar a la zona de peligro, ¿sí? Con los medios necesarios me creció bastante carga de bacterias, ¿sí? Y si luego vienen los comensales, digamos, y yo le tengo que pegar una recalentadita, y si no la recaliento bien a la comida, puede que tenga ese riesgo de generar enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí?
Los lugares con mayor riesgo de aparición de un brote por Clostridium perfringens son los establecimientos elaboradores donde se preparan grandes cantidades de comida, ¿sí? Servicios de catering, hospitales, etc. Bueno, siguiente enfermedad, Clostridium botulinum, que al igual que el Clostridium perfringens es una bacteria que crece en ausencia de oxígeno, ¿sí? Es decir, es una bacteria anaerobia, crece en ausencia de oxígeno. Esta bacteria está muy asociada a las conservas y los escabeches, ¿sí? Y la bacteria se encuentra, ¿sí? ¿Cuál es la fuente de la bacteria? El suelo, los vegetales, el intestino de los mamíferos y de las aves, ¿sí? Es decir, nuevamente en el intestino de las aves y de los mamíferos, en las heces de los animales y toda esa cadena. El periodo de incubación es de 2 a 36 horas. Pasadas las 36 horas tengo los primeros síntomas. Siguiente enfermedad, Clostridium botulinum. Al igual que el Clostridium perfringens, es una bacteria que crece en ausencia de oxígeno, con lo cual es una bacteria anaerobia, ¿sí? Es decir, crece en ausencia de oxígeno. Está muy asociada a lo que son las conservas y escabeches, ¿sí? Es decir, la fuente de la bacteria se encuentra en el suelo, en los vegetales, en el intestino de los mamíferos y de las aves, ¿sí? El periodo de incubación es de 12 a 36 horas, ¿sí? Pasado ese tiempo de incubación, aparece un primer periodo de síntomas gastrointestinales, cefalea, debilidad, sequedad de boca y laringe. En una segunda fase se presentan los síntomas neurológicos característicos, es decir, la parálisis flácida, es decir, acá los músculos ya empiezan a ponerse flácidos, y luego una deficiencia respiratoria, es decir, la afectación de la musculatura respiratoria, puede dar lugar a un fracaso respiratorio y se genera una visión borrosa. En general los pacientes están conscientes, no suele producir fiebre y eventualmente la recuperación o curación de la enfermedad es larga y gradual, ¿sí? Pudiendo tardar meses. Es decir, esta bacteria eventualmente nos puede causar la muerte, digamos, dependiendo en qué situación esté. También está asociada al botulismo, ¿sí? El botulismo está asociado a la miel, ¿sí? Antiguamente, o quizás se mantienen algunas costumbres, el hecho de mojar o poner el chupete en la miel, ¿sí? Para que el bebé lo adapte, lo agarre bien. Esa práctica, digamos, es una mala práctica debido a que la miel también es una fuente en la cual podría estar contaminada con Clostridium botulinum. Hoy en día, digamos, y hace años, el Código Alimentario Argentino exige en el rótulo de este producto la leyenda que diga prohibido el consumo a menores de 1 año de miel, ¿sí? Debido a que a menores de 1 año justamente el desarrollo de la flora intestinal, digamos, en la situación intestinal, no está tan desarrollada, ¿sí? Como una persona adulta, con lo cual ese medio es propicio para que si eventualmente en esa miel, pongámosle un número, 1 de bacterias, tenga una bacteria, encuentre el medio necesario en el intestino del bebé para desarrollarse y en ese desarrollo y crecimiento de bacterias me genere una sustancia química, una toxina, ¿sí? Que va a ser el que nos va a causar el botulismo, ¿sí? Con lo cual, si el bebé consume esa miel contaminada, puede causar la muerte. Por eso hoy en día, y hace años, la leyenda de prohibido el consumo a menores de 1 año en la miel. Bueno, ¿cuál es la prevención? ¿Sí? Digamos, con respecto a las conservas caseras, está prohibido la comercialización de una conserva de origen animal, debido a esto, ¿sí? Al botulismo. Si eventualmente es una conserva casera, es necesario tener un equipo que se le llama autoclave para llegar a una temperatura de 116 y 121 grados, ¿sí? Para desactivar esa sustancia química, esa toxina que estamos hablando, ¿sí? Que es la que nos va a causar el botulismo. Ya que en una situación normal, digamos, lo que podemos hacer es hervir agua y el
punto de ebullición, digamos, del agua es 100 grados, con lo cual nunca vamos a llegar a 116, 121, a menos que tengamos este equipo autoclave, que no es más que una especie de olla a presión. Tips o recomendaciones para conservas caseras, ¿sí? A la hora de elaborar una conserva casera de origen vegetal, ¿sí? Esterilizar utensilios básicos, como son los frascos, tapas, coladores, embudos, en agua hirviendo, durante 15 minutos, ¿sí? Obviamente los envases y lo que tiene que ver con los envases tiene que ser apto alimenticio, ¿sí? Preferentemente vidrio, ¿sí? Luego escurrir boca abajo en caso de los frascos, sujetándolos sin tocar el interior de los mismos, porque si toco el interior, ¿sí? Con las manos puedo meter la pata. Lavar muy bien las verduras y frutas, eliminar la tierra y disminuir la carga microbiana. Esto de lavar, agregaríamos lavar y sanitizar, ¿sí? Para el envasado deberán utilizarse únicamente envases aprobados para uso alimenticio, ¿sí? Jamás se deberá soplar dentro del envase, esto de esta mala práctica de soplar, ¿sí? Para enfriar o lo que sea. Estamos contaminando nuevamente el envase ya esterilizado. Al envasar realice un llenado exacto y uniforme del alimento. A conservar con el líquido usado como conservante, puede ser salmuera, vinagre, aceite, por ejemplo. Una vez que se introduce la preparación en el frasco esterilizado, es necesario cerrarlo y someterlo a calor en olla a presión o baño María, ¿sí? Para generar este vacío. Tras esterilizar los frascos, los productos se deben etiquetar indicando contenido, peso, fecha de envasado y el líquido conservante en su caso, ¿sí? Es decir, acá siempre hay que etiquetar los productos que elaboro. Bien, se pueden tratar a baño María, productos que sean ácidos, como por ejemplo el tomate, la naranja, la ciruela, ¿sí? Y productos como legumbres, porotos o coliflor deben tratarse como si fuera de origen cárnico, es decir, necesito un autoclave o una olla a presión para prevenir esto de que, por ejemplo, estas legumbres o porotos o coliflor, puerros y demás puedan estar eventualmente contaminadas y eventualmente la presencia de esta toxina que nos puede causar el botulismo. Triquinosis es una enfermedad que la conocemos la mayoría. Viene del agente, digamos, causal, es el parásito Trichinella spiralis. Ya nos vamos de las bacterias, y entramos a lo que es el parásito. Es una larva. Trichinella spiralis afecta principalmente a los cerdos. Y el vector, así como el dengue es el mosquito, el vector de la Trichinella spiralis es el roedor, ¿sí? Es decir, la laucha, los ratones. Con lo cual, una situación, fíjense la imagen del criadero de chanchos bajo la izquierda, una situación en la cual estén de esa manera, puede que ese cerdo esté contaminado con triquinosis, ¿sí? La ruta, el caminito de la triquinosis, ¿sí? En principio el vector es la laucha o la rata, que andan en el alimento del cerdo, ¿sí? El cerdo come el alimento contaminado con la larva y luego ingerido el alimento se enquista en el músculo del cerdo, ¿sí? Luego ese músculo, si nosotros carneamos, faenamos ese cerdo y empezamos a elaborar chacinados secos, chorizos secos y demás, en la cual nunca cocinamos la carne. Recuerdo que la cocción es uno de los únicos métodos para eliminar esto de bacterias, virus y en esta situación larvas. Si estamos en una situación de chorizo seco, salami y demás, puede que ese alimento, debido a que es un patógeno, no me altera el producto, es decir, no se me enrancia, no se me ahueca, no se me nada, ¿sí? Pareciera que sería un alimento rico. Lo comemos sin ningún tipo de rótulo, sin ningún tipo de conocer la procedencia de dónde viene. Y esta larva, ¿sí? Coloniza el intestino, se reproduce en nuevas larvas y se enquista en los músculos de la persona, ¿sí? Síntomas, bueno, una vez que
digamos, recorre todo ese caminito que veníamos hablando. Luego de 10 días de consumido el alimento, 10 días, ¿sí? Un montón, puede iniciarse una fase intestinal, es decir, náuseas, anorexia, vómitos, cólicos y diarrea, y posteriormente signos musculares, edema de párpados, fiebre y dolor de cabeza. El disparador es el edema de párpados, ¿sí? Fíjense, esta persona con los párpados rojos, morados, ¿sí? Esta persona se ha contaminado de triquinosis. Síndrome urémico hemolítico. Esta también, digamos, es conocida, al igual que la triquinosis, que es de notificación obligatoria ante autoridad sanitaria. El síndrome urémico hemolítico también es de notificación obligatoria, es decir, que ante un brote, un brote con esta enfermedad, digamos, es de notificación obligatoria ante la autoridad sanitaria. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad, ¿sí?, que el agente causal es la bacteria Escherichia coli, productora de una sustancia química, de una toxina, ¿sí?, que es la que nos va a causar la enfermedad, ¿sí? Afecta principalmente a niños menores de 5 años y ancianos o personas inmunosuprimidas, ¿sí? Es decir, la recomendación de el no consumo de carne picada a menores de 5 años, carne picada, embutidos, salchichas y demás, que pueden ser fuentes de esta bacteria, Escherichia coli. Se manifiesta en primera instancia por una diarrea leve, acuosa, y luego la diarrea sanguinolenta, que es uno de los disparadores de este síndrome urémico. Puede complicarse y desarrollar insuficiencia renal aguda en niños, ¿sí? Digamos, si no se atiende a tiempo, puede causar esta insuficiencia renal aguda en niños. Y trastornos de la coagulación en adultos. ¿Cómo se contrae? La bacteria ingresa por la vía oral, coloniza el intestino y produce una toxina que pasa al torrente sanguíneo, ¿sí? Esta toxina se deposita en los riñones, que provoca la destrucción de glóbulos rojos, las plaquetas y afecta la función renal, ¿sí? ¿Cuál es la causa? Habitualmente se presenta después de una infección gastrointestinal causada por la bacteria Escherichia coli, es decir, ingerí un alimento que estuvo contaminado con esta bacteria, ¿sí?, y me coloniza, digamos, el intestino y me desarrolla esta toxina que se me va a depositar en los riñones. ¿Cuál es la fuente de esta bacteria? La carne, leche y agua contaminada, ¿sí? Imagínense que el agua, vengo de un pozo de agua que estoy muy próximo a lo que es el pozo ciego, en la cual puede haber un flujo, digamos, de bacterias que luego ese pozo de agua puede estar contaminado, ¿sí? Por eso siempre hay que tratar de clorar ese agua de pozo. También se puede dar contagio por persona, por vía fecal oral, ¿sí?, y contacto directo hombre-animal. Esto de los hocicos de los perros y demás, puede que haya un contacto directo entre hombre y animal. Síntomas: diarrea, dolor abdominal, vómitos, luego diarrea sanguinolenta, que ya lo dijimos, y deficiencias renales, anemia, anuria. El periodo de incubación es de 3 a 9 días. Pasado los 9 días, ¿sí?, aparecen estos primeros síntomas. ¿Cuáles son los alimentos involucrados? La carne picada, sin cocción completa. La leche sin pasteurizar, está prohibida la comercialización de leche directamente de tambo, ¿sí?, debido a que está sin pasteurizar previamente. Los vegetales crudos y el agua contaminada, ¿sí? La fuente de la Escherichia coli es el intestino de los animales y otros animales de granja, ¿sí? Entonces se encuentran en las heces de los animales y así en todo el caminito. Bueno, hasta aquí el módulo 2. Muchas gracias desde ya, y les recuerdo que una vez final, digamos, está disponible ya el examen para este módulo, ¿sí? Nos tienen que escribir a los contactos que habíamos mencionado en un comienzo, tanto al teléfono como al mail, ¿sí? Muchas gracias.